Mañana sesiona la legislatura de Río Negro, más o menos, no me acuerdo bien los horarios, pero 9 de la mañana es la primera sesión para elegir a la defensora o el defensor del pueblo, y después viene una sesión ordinaria para tratar varios temas importantes. Lo tengo en línea el concejal de Juntos Somos Río Negro, Marcelo Sigol. ¿Cómo le va? El concejal, el legislador, dije concejal, no me quedé con la nota anterior, al legislador Sigol. Sigol, buen día, Gustavo Bosco lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días y un saludo para toda la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, ha pasado por el Consejo Deliberante, así me quedó en la memoria. Sí, eso. Brevemente. Brevemente, sí, bueno. Sigol, bueno, mañana es así, ¿no? Primero eligen al defensor del pueblo o defensora del pueblo. Sí, en primera instancia tenemos una sesión ordinaria que es para la elección del defensor del pueblo, y luego otra sesión a continuación que tiene que ver con el orden del día, donde hay varios temas, varias leyes que vamos a tratar y también numerosos proyectos de declaración y de comunicación. Ajá. Con la primera de las sesiones, quedaron 10 candidatos y candidatas en definitiva. Esto generalmente ya va charlado a la sesión, me imagino, pero ¿cómo es? Cuéntale a la gente cómo transcurre esa elección mañana, cómo va a ser. Bueno, nosotros tenemos hoy, cerca del mediodía, vamos a tener una reunión de bloque. Luego tendrá que estar la reunión de labor parlamentaria, donde se reúnen todos los bloques que conforman el Parlamento rionegrino, y ahí se acuerda lo que se va a tratar mañana en la sesión, ¿no? Primera sesión ordinaria. Sí. Entonces ahí se dará la votación, y luego vamos a tener otra sesión ordinaria a continuación, donde tenemos un orden del día que es bastante extenso, muy numeroso. Inclusive en el orden del día de mañana vamos a tratar una ley que es muy importante, que es de mi autoría, que tiene que ver con la reducción de las pérdidas y desperdicios alimenticios. Ajá, sí. Que es algo que es muy importante, porque hay una ley nacional a la cual Río Negro tiene que adherir, ¿no? Sí. En ese sentido es que hemos hecho una ley para adherir a la ley nacional 27454, que tiene que ver con la reducción por pérdidas y desperdicios alimenticios, ¿no? Claro, porque usted nos contaba en alguna oportunidad, creo que era el 30% de lo que compramos para consumir, para comer, ¿lo tiramos? ¿Es así? Así es, Ajá. así es. Entonces, bueno, hay numerosas causas que pueden hacer que uno empiece a trabajar para disminuir eso, ¿no? Sí. Porque está, por un lado, la pérdida de alimentos, que lo que hay que buscar ahí es disminuir la masa de alimentos que se pierden en la cadena de suministro. Uh-huh. Esto es, en la producción, post cosecha, procesamiento. Sí. ¿Sí? Y el desperdicio de alimentos, que es lo que se pierde de alimentos en la final de la cadena, que es en la venta minorista y en el consumo final que hacemos cada uno en nuestros hogares, ¿no? Claro, cosas que tiramos que por ahí pueden servir para otra cosa, por ejemplo. Sí, o que no consumimos y las tiramos, ¿no? Ajá. Con lo cual eso genera un volumen importantísimo. Si uno lo ve a nivel mundial, también se gastan muchos recursos para alimentos que vamos a tirar. Sí. Y en esto pues, hay unos números que son realmente muy significativos, ¿no? Ajá. Tenemos el caso del agua que se utiliza para alimentos que nunca se van a consumir, equivalen a 3 veces el volumen del agua del Nahuel Huapi por año en el mundo, ¿no? Sí. Eso es mucho. Ajá. Y si medimos la cantidad de tierra para alimentos que vamos a cultivar, que después no se van a consumir, Uh-huh. 5 veces lo que es el territorio argentino, ¿no? Que es el 8º país en volumen del mundo, más grande del mundo. Entonces, bueno, son cosas muy importantes que hay que empezar a trabajar, y ya hay una ley nacional, hay un día internacional que es la toma de conciencia para disminuir la pérdida de alimentos y desperdicios alimenticios, que es el 29 de septiembre de cada año. Uh-huh. Esto es algo que impuso la Argentina en la reunión de la FAO en Roma, así que son cosas muy importantes que creemos que también Río Negro debe adherir a esa ley para trabajar activamente. Uh-huh. Sigol, pero más allá de la aprobación de la ley, ya se está trabajando en eso, tengo entendido, ya Sí. se han estado reuniendo, ¿no? Exacto, tuvimos una reunión coordinada por el Ministerio de Producción y Agroindustria de la provincia de Río Negro, donde se ha conformado una mesa que la conforman el Ministerio de Producción, la legislatura, organismos del Ejecutivo Provincial, el municipio, las universidades y también empresas y ONG. Ajá. Y allá hay algunas, no sé si acciones concretas, pero como que hay algunos indicios de lo que se quiere hacer, tengo entendido o me han dicho, ¿no?
esa mesa lo que hace es poner en relieve qué acciones podemos hacer para empezar a utilizar mejor todo lo que tenga que ver con los alimentos, ¿no? Sí. Por ejemplo, la cebada que se utiliza para hacer la cerveza genera un residuo que todavía tiene proteínas que se pueden utilizar para alimentación o reutilizar para alimentación de animales, ¿no? En este caso, el ganado porcino. Sí. Y de esa forma poder utilizar mejor algo que en primera instancia era un desperdicio. Claro. Sí. O sea, y además le genera, por ejemplo, el productor de cerveza una ganancia extra, ¿no? Que es eso que tiraba lo vende de alguna manera. Tal cual, tal cual. Y ya hay primeras acciones como que todo lo que es ese, digamos, ese residuo puede ser también utilizado en la alimentación. Entonces ya empieza a haber una doble utilización del recurso y empieza a disminuir los desperdicios. Hay objetivos que son muy importantes que hay que empezar a trabajar, porque Argentina se ha propuesto que para el año 2030 el 30% de esos desperdicios se disminuya. Entonces hay que trabajar el compostaje que puede hacer cada uno en su casa también para los residuos orgánicos, también ayuda, y después diferentes acciones que hay que empezar a tomar. En la provincia de Río Negro hay un municipio ya que ha adherido, que es el municipio de Villa Regina, y que ya está trabajando, ¿no? Villa Regina es una ciudad productora principalmente de frutas, tiene mucha cantidad de peras, manzanas, algo también de carozo, como puede ser duraznos, y bueno, trabajando sobre eso, que ya empezó el municipio de Regina, también los municipios pueden hacer algunas intenciones para empezar a trabajar, porque lo que primero se hace es analizar dónde está la pérdida o dónde está el mayor desperdicio, ¿no? Y ahí es donde se empieza a tomar acciones para que eso, evitar las pérdidas y desperdicios, ¿no? Sí, sí. A largo plazo, esto me imagino también mucha educación, ¿no? En el medio, supongo. Sí, lo que pasa es que también la forma a veces de comercializar hace o promueve el desperdicio y la pérdida. Sí. Por ejemplo, vemos en los grandes supermercados la masividad de los productos asociado a la calidad, como si fuera importante tener 1000 kilos de fruta exhibido para que uno se lleve 1 kilo, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas se pueden empezar a cambiar. Sí, hay veces que se pierde fruta porque no tiene un determinado calibre. Estamos pensando que a veces hay cajas para embalaje que solamente entran 90 manzanas de determinado calibre. Las manzanas que no tienen ese calibre se descartan o se subutilizan, ¿no? Sí. O se apartan, y eso hace que sea más propensa a su descomposición, ¿no? Entonces, esas cosas hay que empezar a cambiar. Las fechas de vencimiento. Muchas veces hay productos que tienen fecha de vencimiento y el producto está en perfectas condiciones para ser consumido. Sí. ¿No? Pienso en la miel a veces, ¿no? Sí. O en el agua, o cosas que hacen falta para alimentar a las personas que se desperdician o a veces es, digamos, la recolección indiscriminada de alimentos. Pensemos en los barcos pesqueros, ¿no? Sí. Que pasan las redes y todo lo que recogen descartan a veces hasta el 80%. Claro, que ni lo vemos eso, se ven en algunos documentales y nos asombramos, pero es así. Claro. Exacto. Entonces, bueno, tenemos que empezar a ponerle atención y a trabajar todos juntos, ¿no? Claro. Y acá interviene el sector público, los productores, las universidades, como dije antes, las ONG, las escuelas. Es muy importante que también las escuelas y la parte de educación tenga que tomar parte de esto, porque es allí donde se forman a las personas y se toma conciencia, y de hecho, si uno lo ve en los chicos, tienen mayor conciencia ambiental de lo que hoy ya promediamos la vida, ¿no? Sí. Igualmente, ¿cómo ha cambiado Sigol en los últimos años? El otro día veía de un auto tiró a alguien una botella de plástico vacía. Y en la calle alguien la tomó, yo estaba mirando, y reaccionó como que se enojó. Antes no pasaba eso, antes se tiraba la botella y se tiraba, listo. ¿No? Te voy a contar algo que me contó un amigo que alquila autos, ¿no? Sí. Cuando los autos de los extranjeros se devuelven, el auto vuelve lleno de basura. Cuando los autos de los argentinos se devuelven, a veces vienen limpios. Y no quiere decir que guardaron la basura, quiere decir que la tiraron. La tiraron por la ventanilla. Entonces hay que poner atención en algunas cosas. Los chicos son mucho más
más conscientes, más responsables, Sí. y nosotros tenemos que empezar a ocuparnos de eso. El municipio de Viedma está muy activo en materia ambiental, está haciendo muchas acciones, se lo ve siempre, digamos, protagonista en encabezar esto que es muy importante, que no es más ni menos que cuidar el ambiente, ¿no? Ujú. Y esto de la pérdida de alimentos se ha estudiado mucho, y como para tener una idea, el país que más contamina en el mundo es China, Ujú. más que nada por su volumen, por su extensión. Luego es Estados Unidos. Y en tercer lugar, si juntamos la pérdida de alimentos del mundo, sería la pérdida de alimentos. Sí. O sea, no podemos, por la pérdida de alimentos, contaminar más el mundo. Claro. Ajá. ¿No? Ajá. Entonces, lo que tenemos que hacer también es bajar un poco el consumo de algunas cosas que no debe ser indiscriminado. Ajá. Muchas veces producimos para tirar, y eso no puede pasar. Bien. Bueno, pero es un proyecto que no solo es adherir a una ley nacional, sino que con acciones concretas que podemos hacer en casa, digamos, ¿no? Exacto, sí, Claro. sí. Y empezar a visualizar esto, que Claro. es muy importante, ¿no? Ujú. Y aparte saber que los países más industrializados lo que pierden es en el desperdicio, ¿sí? Ujú. Y los países menos desarrollados lo que se pierde es en la producción, ¿sí? Ujú. Desde la recolección, todo lo sistemático. Bien. Es donde fallamos los países que estamos menos industrializados, Claro, ¿no? claro. Les quiero preguntar por otro proyecto que creo que es de su autoría también, porque hemos inclusive hecho móvil con quienes han hecho esto afuera y demás, estos carteles por el 0800 Droga de la Fundación Apostemos a la Vida, la campaña para visibilizar, que se conozca ese número. ¿Usted presenta un proyecto al respecto? Sí, es un proyecto de declaración, Ujú. que es un proyecto que lleva adelante la Fundación Apostemos a la Vida. Sí. Es una fundación que desde el año 1994 está trabajando, y lo que hace es siempre, primero, proteger la vida, y lo que está en este caso, lo que estamos declarando de interés provincial es el 0800 Droga, que es poner un número, un 0800, para que donde se difunda la línea telefónica que lleva adelante esta fundación, que donde dice que prevenir es vida, y habla de los padres y la droga, ¿no? Ujú. Entonces se puede llamar en forma gratuita y anónima para denunciar este flagelo que estamos atravesando todos hoy en nuestra sociedad. Bien, bueno. Legislador, le agradecemos el contacto. Respecto del defensor y defensor del pueblo, no le quiero preguntar mucho porque imagino que todavía estarán charlando y demás, pero más o menos se va con un nombre ya, digamos, definido a la sesión, ¿o no? Mira, Gustavo, eso lo vamos a ver hoy en reunión de bloque. Sí. Quiero ser respetuoso, tenemos un presidente de bloque quien lleva adelante todas las acciones, quien después va a la labor parlamentaria, Sí. y lo vamos a ver en horas del mediodía. Está bien. No quiero adelantar nada porque vamos a tener reunión muy prontito ya, y Sí. me parece que no es prudente decir nada por ahora. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, muy amable. Gracias a vos, Gustavo. Que le vaya bien, hasta mañana. Chao, chao. Bueno, el legislador Marcelo Sigol, entonces, hablándonos de dos cosas. El primer proyecto ya habíamos hablado, me parece, con él, o Lucas había hablado con él, no me acuerdo. Nosotros, bueno, porque me parece muy interesante el proyecto, esto de no tirar todo. ¿Vieron lo que dijo Sigol, las fechas de vencimiento? Que para mí, en muchos casos, sí, obviamente, se vencen, ¿no? Pero la mayoría es un curro, ¿no? Porque se vence tal día, entonces te lo tienen que vender sí o sí, vos lo tenés que consumir. Y si no lo consumís, lo tirás, y para el supermercado no importa que vos lo tires o no, sino que tenés que comprar otro. Ese es el negocio. Pero hay cosas que incluso la gente ya no le da ni bolilla a la fecha de vencimiento, y hay que tener igual cuidado con eso, porque puede ser peligroso. Pero eso contribuye mucho a que tiremos alimentos que por ahí pueden servir. Y después los desechos que pueden ser utilizados para otras cosas que ni siquiera nos imaginamos realmente. Por un lado, ese proyecto de Sigol, y por el otro, esta campaña de la Fundación Apostemos a la Vida. Ya dijimos un móvil con ellos, donde estaban haciendo un cartel del 0800-333-4124, droga, para que la gente haga denuncias allí respecto de este tema.